de síntesis. Eras una papelitos pegándose e imanes plantándose fascinaban a los científicos. Estos fenómenos se usaron para construir cosas muy guays, pero no fue hasta el siglo XIX que la gente empezó a entender cómo estaban relacionados, gracias al trabajo de montones de físicos decididos a unir las piezas, una tarea a la que Maxwell dio el último puntapié, sintetizando todos estos fenómenos eléctricos y magnéticos en las ecuaciones que hoy escribimos en 4. Estas son las ecuaciones de Maxwell. Empecemos por lo básico. El espacio está lleno de una cosa llamada el campo electromagnético. Solo nuestros protagonistas pueden sentir este campo, las cargas y los imanes. El campo es el medio a través del cual cargas e imanes pueden influirse, atrayéndose, repeliéndose, girando. Esta intermediación tiene unas reglas. Cómo las cargas e imanes perturban el campo y cómo el campo se perturba a sí mismo viene condensado en las ecuaciones de Maxwell. Ahora, cómo este campo afecta a las cargas viene dado por otra ecuación, la ecuación de la fuerza de Lorentz. O sea, que las ecuaciones de Maxwell no hablan de cómo se mueven las cargas, sino de cómo es y cómo cambia el campo. La manera en la que las escribimos ha cambiado mucho con el tiempo. Al principio eran 8, aunque luego se vio que se podían reducir a 4. Gracias a nuestros conocimientos actuales, sabemos que la manera más natural es expresarla en 2. Pero hoy no me pondré pijo, y hablaré de la manera tradicional que todos aprendemos. En este formato separamos el campo electromagnético en dos campos distintos. El campo eléctrico, que te dice dónde y cuán fuerte va a ser empujada una carga positiva que ponga ahí, y el campo magnético, que te dice hacia dónde y cuán fuerte va a ser orientado un imán que ponga ahí. Vamos a ver cómo todos estos componentes juegan. Primera ecuación, la ley de Gauss. Esta describe cómo las cargas afectan al campo eléctrico. En concreto te dice que las cargas eléctricas son fuentes de campo eléctrico si son positivas o sumideros de campo eléctrico si son negativas, que no es otra cosa que decir en términos fancy de campo que cargas del mismo signo repelen y de distinto atraen. La ley de Gauss también captura que el campo eléctrico decae con la distancia y lo hace de una manera muy precisa, con el cuadrado de la distancia. Esto dota al campo eléctrico de unas propiedades geométricas muy divertidas y útiles. Las exploré en este vídeo que hice hace un tiempo, por si queréis saber más. Pero pasemos a la segunda ecuación, la ley de Gauss del magnetismo, o algo así. La realidad es que esta ley no tiene un nombre exacto, posiblemente porque lo que dice es sencillo, que las fuentes y sumideros del campo magnético no existen. No hay cargas magnéticas. Eso no quiere decir que no haya objetos que puedan crear campos magnéticos. Eso es lo que hacen los imanes. La cosa es que al no haber ni fuentes ni sumideros, el campo magnético siempre debe cerrarse sobre sí mismo. Por ejemplo, si intentas partir un imán en dos queriendo separarlo en dos monopolos, el campo se cierra en la zona que has cortado, devolviéndote dos imanes con dos polos cada uno. En resumen, en nuestro mundo los monopolos son imposibles. Aún así, no es descartable que en el loco universo primitivo estos monopolos podrían haber existido. En este caso hipotético, la ley de Gauss del magnetismo sería muy parecida a la ley de Gauss del campo eléctrico y, utilizando las matemáticas adecuadas, podríamos sintetizar todas las ecuaciones de Maxwell no a dos, sino a una sola ecuación. Elegante, pero hipotético. Por lo que respecta a nosotros, el campo magnético siempre se cierra, ¿ok? La tercera ecuación es la famosa ley de Faraday. Ya hablé de ella en otro vídeo, pues detrás de esta ley está el principio básico detrás de casi todas las centrales eléctricas del planeta. Pero me repetiré. Nos dice que si un campo magnético cambia en el tiempo, esto activa el campo eléctrico de una manera precisa, cerrándose. Concretamente, si el campo magnético aumenta, el eléctrico se orienta en el sentido de las agujas del reloj. Si decrece, se orienta al contrario. En definitiva, nos está contando que no solo cargas e imanes pueden influir en los campos, también pueden hacerlo entre ellos. Sí, en ambas direcciones. Eso es lo que encapsula la cuarta ecuación, la ley de Ampère, que un campo eléctrico cambiando en el tiempo o cargas moviéndose, es decir, una corriente eléctrica, activan el campo magnético, cerrándose como tiene que ser. Este elemento nuevo, el de la corriente eléctrica, es muy útil en las aplicaciones, pues permite generar imanes artificiales. Basta con hacer pasar una corriente eléctrica por una bobina con la forma apropiada y tienes un campo magnético. Cuanto más intensa sea la corriente, más intenso el campo magnético. Esto es un electroimán, y la mayoría de los campos magnéticos del mundo se generan con ellos, incluido el que nos protege del viento solar. Y ahí lo tenéis. Estas son las ecuaciones de Maxwell. Combinándolas correctamente, todos los fenómenos electromagnéticos que nuestros ojos ven pueden ser explicados. De forma muy general,
todo lo que son conceptos de física y los conceptos básicos de estas máquinas, podemos entender que estos postulados nos dieron las herramientas necesarias para desarrollar estos equipos que son muy útiles en nuestra industria. En este caso él hablaba de los generadores. Todos los generadores eléctricos de las hidroeléctricas tienen este concepto. Vamos a ver cómo funcionan estos equipos basándonos en esta ley de Faraday, la ley de inducción de Faraday, que era uno de los postulados principales dentro de las leyes de Maxwell, y también la conjunción entre otras leyes, como por ejemplo la ley de Lenz. Vamos a ver este video para entenderlo un poco mejor. ¿Cómo hemos pasado de tener una turbina girando a tener electricidad? ¿Cómo hemos hecho eso? Amigos, esto es gracias a la ley de Faraday, la tercera de las 4 leyes que explican todos los fenómenos electromagnéticos clásicos. Vamos a por ella, pero antes, unos preliminares. Este es el campo electromagnético. Llena el universo por todas partes, como el aire llena tu casa. Esta es la manera por la que una carga positiva siente que existe una carga negativa, o un imán percibe que hay otro con el mismo polo. El campo es el medio de comunicación entre cargas e imanes. Pero hay más. Es conveniente pensar a veces en el campo electromagnético a través de 2 campos distintos, el campo eléctrico y el campo magnético. El campo eléctrico nos dice cuán fuerte y hacia dónde va a ser empujada una carga que haya por ahí, mientras que el campo magnético nos dice cuán fuerte y hacia dónde va a ser orientado un imán que haya por ahí. Lo que la ley de Faraday nos dice es que si un campo magnético cambia en el tiempo, esto altera el campo eléctrico, orientando y aumentando las flechas de manera que forman curvas cerradas. Si tiro una carga aquí, se moverá en bucle en esta trayectoria. El sentido de giro también está determinado por la forma de cambiar del campo magnético. Si este aumenta, la carga gira en sentido horario. Si decrece, irá al contrario. Esta perturbación del campo eléctrico existe mientras que el campo magnético cambie. Si en algún momento para, las curvas cerradas desaparecerán. Vamos a la práctica. Imagina que cogemos un imán potente y lo movemos subiéndolo y bajándolo. El campo magnético acompañará al imán en esta oscilación, por lo que ya tenemos uno que cambia. Vamos a fijarnos en una zona en concreto. Mientras el imán asciende, el campo magnético aumenta, y esto amplifica el campo eléctrico. Pero justo cuando el imán está en su altura máxima, se detiene para volver a bajar. Aunque el campo magnético es intenso, no está cambiando, lo que apaga el campo eléctrico. Pero el imán baja, y lo hace cada vez más rápido, reduciendo de la misma manera el campo magnético y volviendo a generar el campo eléctrico, pero en el sentido contrario. Esto ocurre cíclicamente. Si pongo justo aquí un circuito eléctrico, veré que el campo eléctrico empuja a los electrones del cable creando una corriente en un sentido, luego en el otro. Volvemos al primero, después al otro. Este es el origen de la corriente alterna. Y es así como se convierte el movimiento de agitar un imán en la corriente eléctrica que circula por nuestras casas. Pero no solo se puede provocar sacudiendo un imán. Seguramente lo que se hace con la turbina es empalmarle el circuito para que gire en presencia de un imán que está quieto. Desde la perspectiva del circuito, es el imán el que está girando en torno a ella. Y analizando cómo el campo eléctrico generado afecta al circuito, vemos que el efecto es exactamente el mismo. En definitiva, así es como funcionan los generadores eléctricos de todas las centrales del mundo. Por cierto, el hecho de que el campo magnético pueda perturbar al campo eléctrico y, spoiler, viceversa, es lo que se suele llamar inducción electromagnética. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué pueden influirse mutuamente? ¿Algo especial está pasando aquí? Otro concepto a tratar es la inducción electromagnética. Si nosotros entendemos el campo eléctrico y el campo magnético, podemos entender cómo funciona la inducción electromagnética. Y en este caso, cuando nosotros hacemos los mantenimientos, también debemos tener en cuenta que nosotros tenemos elementos inductores e inducidos, ¿cierto? En este caso hace referencia a este concepto de inducción electromagnética. ¿Cuál elemento va a ser el que va a inducir ese campo electromagnético y cuál va a recibir ese inducido? Ellos dentro del planteamiento del video nos decían que la forma original de crear este efecto es hacer mover una espira o hacer mover un campo para que parezca que lo que se está moviendo son los imanes. En este caso podemos tener dos formas.
Una que es poniendo los imanes en el estator y haciendo mover el rotor, y otra que es al revés, poniendo los imanes en el rotor y dejando el estator libre. En este caso vamos a ver cuáles son las incidencias entre tener un montaje y tener otro tipo de montaje. Vamos primero a entender la corriente directa, en este caso pues un generador de corriente directa. Dentro de este pues este imán, que es el imán los imanes que se ponen en el estator, se dejan en este sitio, en el estator, para generar ese campo magnético. Lo que se pone a rotar, en este caso, pues es la bobina o el efecto del inducido. Y se excita por unas escobillas, unos colectores que se ponen en contacto con este sistema. Eso crea un flujo y pues al crear este flujo se va a inducir a este campo electromagnético y así se generaría los pulsos de la energía eléctrica, como lo vemos en este gráfico. Cuando nosotros tenemos corriente directa siempre vamos a tener, como lo decíamos, un pulso positivo, ¿cierto? Que no va a cambiar en un periodo de tiempo, sino que siempre se va a mantener positivo, no va a tener fluctuación entre positivo y negativo un mismo pulso. En el caso de la corriente alterna, todos los generadores se van a conocer como alternadores. Y pues ambos tienen el mismo concepto, funcionan por excitación de imanes. En este caso el imán lo pusieron en el rotor y el bobinado, que son los devanados, lo ponen en el estator. Y así pues se genera este campo magnético. Se hacen rotar los imanes para que exista esta excitación y asimismo se produzca la señal final, que ya no será un pulso continuo en el tiempo como lo veíamos en el anterior gráfico, sino que va a ser un pulso que va a ir desde la parte positiva hasta la parte negativa en una frecuencia de tiempo. En este caso pues hay otros elementos que nos van a perturbar y nos van a modificar esta señal limpia senoidal, como es el caso de los elementos electrónicos. Estos elementos electrónicos, por ejemplo este que tengo acá en la mano, que es un arrancador, digamos este es de una bombilla, de una lámpara, perdón. En este caso pues estos arrancadores nos perturban esta señal que estamos viendo acá de intensidad, y ya no nos va a salir tan limpia, sino que va a salir con unos pulsos. Dentro de los motores también vamos a tener un tipo de arrancadores, no como este, pero un poco más elaborados, y esos arrancadores nos van a perturbar esa señal, tal vez produciendo averías o produciendo efectos adversos, más que todo para el aislamiento de los motores. Pero eso lo vamos a ver, o ya si ustedes estuvieran en las otras presentaciones, lo vimos en todo lo que era el mantenimiento. Como lo decía, dentro de las máquinas eléctricas lo podíamos dividir en cuanto a si son estáticas o no estáticas, pero también las podemos dividir en si son máquinas de corriente continua o máquinas de corriente alterna. En ambos casos tenemos motores y generadores. En cuanto a las máquinas de corriente continua, los generadores los vamos a conocer como dínamos. Y también estos dínamos pueden cambiar su funcionamiento porque es una máquina que es ambivalente, es decir, puede funcionar como motor o puede funcionar como generador. En el caso de funcionar como motor, entonces convierte la energía eléctrica con la que se le suministra a energía mecánica. Y en el caso de un generador, que es el dínamo, entonces convierte energía mecánica en energía eléctrica. ¿Dónde podemos encontrar estos casos? Por ejemplo, en las hidroeléctricas, en donde una turbina se mueve y está conectada al mismo eje del generador, y el generador pues induce su campo y asimismo genera energía. En las máquinas AC también encontramos motores y generadores. En el caso de los generadores encontramos generadores llamados alternadores. También son reversibles, y para las máquinas de corriente alterna, como son los motores, también encontramos de muchos tipos. Encontramos síncronos, asíncronos, depende de cómo esté su carcasa, pero eso lo vamos a ver más adelante. En este caso tenemos la clasificación de los motores. Como lo decíamos, un motor, ya sea AC o DC, puede cambiar, puede tomar la energía eléctrica y modificarla hasta obtener energía mecánica, y nos sirve pues para arrastrar o suministrar cargas.
Dentro de la clasificación de los motores tenemos todo lo que es motores, digamos, según su alimentación, como lo decíamos, DC, AC o en un caso particular y es el motor universal. Más adelante vamos a ver cómo funciona este motor universal. También tenemos otro tipo de clasificación que son la clasificación por el número de fases. Tenemos monofásicos, bifásicos y trifásicos. Normalmente los monofásicos necesitan algo como esto. Bueno, no es en sí un arrancador, pero sí es un excitador para poder tener una fase virtual para que funcione este tipo de motor. Como sabemos, estos números de fases ya hacen referencia a que están alimentados de forma con corriente alterna. También tenemos bifásicos y trifásicos. Uno de los más comunes entre estos tres tipos, ya sea monofásico, bifásico o trifásico, es el de jaula de ardilla. Este es un motor que, pues por ser de bajo costo y tener un mantenimiento muy rápido, es muy utilizado. Otro que también podemos encontrar es el de rotor de vanado o anillos rozantes. Hay otros como los monofásicos que ya vienen con unos diseños muy particulares y son definidos respecto a cómo empieza su arranque o cómo podemos inducir al arranque. En este caso lo vamos a ver un poco más detenidamente cómo funcionan estos tipos de arranques, estos tipos de inducidos para que nuestra máquina funcione. También hay otras formas de clasificar las máquinas eléctricas, en este caso los motores, que son el tipo de ventilación, si son autoventilados o ventilados normal. Otro es la forma de sujeción y el sentido de giro, si es horario o es antihorario. Otro es el tipo de eje o flecha que nosotros tenemos, si es sólido o hueco, y dependiendo la aplicación que tengamos. Otro y muy importante para nuestro sistema eléctrico de potencia es el tipo de carcasa que tenga. Como nosotros estamos en un ambiente en el que hay mucha presencia de ofídicos y mucha presencia de animales, estos motores a veces tienen ingreso de animales y otro tipo de partículas o sustancias. En este caso, pues todos estos motores deben tener una carcasa cerrada. Es muy difícil que nosotros contemplemos un motor con carcasa abierta cuando tenemos este tipo de factores externos. Otra cosa que debemos tener en cuenta es el tipo de carcasa, si es a prueba de goteo o si es a prueba de explosión o si es sumergible. O sea, ¿qué otros factores externos vamos a contemplar a la hora de seleccionar el motor o a la hora de hacer el mantenimiento al motor? En este caso, cuando por ejemplo, nosotros tenemos a prueba de explosión, a veces esos motores vienen con una protección intrínseca que no permite que, digamos, sustancias o gases entren en contacto. Digamos, si tenemos un motor con anillos rozantes, digamos, ellos tienen unas escobillas que hacen contacto y al hacer contacto producen una chispa. Esa chispa en contacto con una atmósfera explosiva puede generarme un accidente muy grande. Es por esto que estos motores vienen con un tipo de clasificación y división, dependiendo el área donde estén. Asimismo, si es sumergible o no, también va a ayudarnos a mantener en seguridad estas máquinas. A la hora de hacer mantenimiento también debemos tener en cuenta estas características porque hay elementos que simplemente no se pueden desarmar o no se pueden armar de la misma forma por la característica de este tipo de pruebas, si es a prueba de goteo o de explosión o si es sumergible, porque ellos vienen con unos empaques provistos para mantener estas características. Todos estos motores dentro de sus placas vienen con estas clasificaciones. Normalmente encontramos clasificaciones IP55 o también encontramos clasificaciones NEMA, dependiendo del tipo de motor que tengamos. Como lo decíamos, también hay otro tipo de clasificación y en este caso es la clasificación según la velocidad, que es el motor asíncrono. Nosotros veíamos en los fundamentos del motor que el hecho de que una corriente circule por un conductor va a generar un campo. Este campo lo que hace es excitar un campo alterno para que se genere un movimiento. Cuando nosotros tenemos movimiento entre el rotor y el estator, en este caso pues el rotor está moviéndose por el efecto de un flujo de campo, lo que va a pasar es que vaya a una velocidad. Cuando la velocidad de estos elementos es la misma, entonces tenemos un motor síncrono. Pero en el caso en el que
esta acción mutua no sea la misma, entonces vamos a tener un motor asíncrono. Dentro de los motores asíncronos tenemos dos que son muy comunes, como lo decíamos, el jaula de ardilla o rotor en cortocircuito, y otro que es el rotor de vanado o de anillos rosantes. En el rotor, en el motor de rotor en cortocircuito jaula de ardilla, tenemos algo que es muy importante, y es que estos motores necesitan un par de arranque muy alto y por lo tanto van a necesitar una corriente súper elevada, más o menos de 5 a 7 veces la corriente nominal. Cuando nosotros utilizamos estos motores, también vamos a necesitar un tipo de arranque y un tipo de organización dentro de las borneras para obtener ya sea también un parámetro de tensión y también un parámetro de arranque. Otra cosa es que estos motores, como lo decía, tienen un muy bajo costo pues respecto a los de rotor anillos rosantes, ¿cierto? Otra cosa es que, como lo decíamos, necesitan una corriente muy elevada para vencer esa inercia, y eso también es una diferencia muy alta respecto al de anillos rosantes. Otra es que el mantenimiento de estos motores es mucho más sencillo y la forma de funcionamiento es mucho más segura que otros tipos de motores. En este caso, aquí en esta figura vemos que no solo tiene elementos pues, que inducen el campo, que en este caso estamos hablando de lo que es el rotor, en este caso pues lo que es el rotor, ¿cierto? Y lo que es el estator, porque ambos pues van a tener un comportamiento de electromagnetismo e inducción, sino también tenemos elementos físicos, elementos mecánicos, perdón, como lo son los cojinentes o rodamientos, como digamos para la parte térmica, como lo son los ventiladores, para la parte de seguridad las carcasas. En cuanto a las conexiones de las instalaciones, tenemos nuestra caja de horneras, y ya en cuanto a la transmisión, pues tenemos este tipo de elementos. Digamos que todas estas partes hacen funcional esta máquina, pero centrándonos en todo lo que es el comportamiento eléctrico, vamos a entender un poco mejor cómo es el rotor. Aquí en el lado izquierdo de la presentación vemos un rotor de jaula de ardilla. ¿Cómo lo podemos identificar? Si vemos, tiene unas partes salientes aquí. En este caso acá tenemos estas partes salientes, ¿cierto? Y estas partes salientes que nos indican que este armazón está soldado por unas pequeñas láminas que están unidas una con otra. Estas láminas normalmente están hechas de hierro al silicio al 0.6% para garantizar esta propiedad de electromagnetismo, para que al momento en el que él esté rotando se induzca a esta propiedad física. Otra cosa que podemos notar en este tipo de motores con este tipo de rotor es que tiene unas ranuras de forma diagonal. Casi todas vienen con este tipo de ranuras. Cuando las ranuras están de forma diagonal, lo que nos está diciendo es que va a tener un par de arranque un poco menor. Cuando nosotros vemos que estas ranuras están de forma horizontal, o sea que no tienen un grado de inclinación, la propiedad que va a tener es que el arranque va a ser mucho mayor y va a necesitar por tanto una corriente superior. Otra característica de esto es que tenemos un estator, y en el estator tenemos un bobinado. Si se dan cuenta, hay unas partes metálicas que lo acompañan, que son estas, y estas también están definidas como polos. Normalmente nosotros tenemos un devanado que va así, y ese devanado hace un par de polos, en este caso sería este y este. Ese par de polos nos va a ayudar más adelante a ver cómo nosotros podemos modificar la velocidad del motor. Todos los motores vienen con una referencia de cuántos pares de polos tienen. Y asimismo, cuál es la característica de frecuencia y cuál es la característica de conexión. Esto nos va a ayudar para cuando nosotros pongamos un variador de frecuencia y asimismo podamos obtener una característica de arranque o una característica de funcionamiento mucho mejor del motor. Como lo decía, el motor tiene una bornera.
aquí la podemos encontrar. Esta bornera puede venir con 6 bornes, con 12 bornes, o sea, con una cantidad de bornes definida. En este caso tenemos, por ejemplo, en el ejemplo, tenemos una bornera de 6. Dentro de los documentos que les dejé en el Classroom, hay unos tipos de borneras de 6 y de 12, y como lo podemos observar en la imagen, tenemos una denominación con números y letras, y en este otro caso tenemos una denominación con números. Hay algunos motores que dentro de la bornera vienen con una demarcación definida. Nosotros al momento de conectar debemos tener en cuenta qué tipo de marcaciones para hacer una efectiva conexión. Dentro de los elementos que les dejé dentro de Classroom también está esta denominación. En este caso, esta bornera W, U y V viene definida como parámetro IEC. Y los que vienen definidos por números, en este caso 6, 4 y 5, vienen definidos por norma NEMA. Normalmente los motores que vienen definidos por norma NEMA, o sea con la marcación de norma NEMA, también vienen con grado de protección NEMA. Y en el caso de los IS vienen con norma IP. No siempre se cumple este caso, pero es muy común encontrarlo en este tipo de motores. También vamos aquí, en este caso hicieron un mantenimiento de este motor. Como lo vemos, tiene un grado de suciedad muy alto y es normal encontrarlo de este tipo, pues por el funcionamiento que tengamos, tal vez no tan así, pero sí es una forma muy común. Cuando esto sucede, también debemos someter este motor a secado y a otro tipo de herramientas, pues para mejorar las condiciones de funcionamiento de este motor. Si vemos aquí, también se le aplicó una capa de un líquido aislante para permitir que haya esa permeabilidad. También se le hizo una limpieza al rotor y a las ranuras del rotor para que tenga un mejor funcionamiento. Vamos aquí a ver este video para entender un poco mejor cómo funciona el motor, cómo está constituido el motor. Si nos damos cuenta, en el estator vienen los polos. Este caso es el ranurado de polos. Y viene, como les decía, compuesto de una serie de hojas unidas. En este caso son, como lo decía, en hierro al silicio al 0.6%. Y dentro de estas van a haber unos devanados, unos bobinados que se van a incrustar dentro de estas ranuras. Al igual que esto de papel aislante, que es muy similar, no sé si ustedes conozcan el papel craft, que es color café, y viene pues para aislar estos elementos. Este aparato que vemos acá es el aparato que se utiliza para bobinar. Se pasan filamentos de cobre, y también hay que tener en cuenta cuántas vueltas de filamentos de cobre estamos dando para darle la propiedad al motor. Esto ya viene definido por los fabricantes o por aquellas personas que hagan un mantenimiento un poco más exhaustivo del motor, pero pues ya son elementos muy puntuales. Como lo vemos, es una sección rectangular que se pone dentro de estas secciones, y cada una de estas pues va a tener un par de polos. A esto es a lo que se le llama par de polos, donde se ubica estos bobinados. Después de esto, por este lado exterior se le va a poner una capa de aislante. Aquí también le van a meter otras capas de papel aislante, pues para permitir esa propiedad. Asimismo, acá lo que les decía, va a haber una capa externa de material aislante. Asimismo, pues también vamos a tener componentes para el motor. En este caso, estas partes vienen acá unidas a la hornera, si se dan cuenta, y la forma en la que nosotros conectemos esa hornera también nos va a dar, ya sea si nosotros tenemos un generador, pues cuánta tensión vamos a generar, o si es un motor, cuánta tensión vamos a necesitar para que nuestro motor funcione. Si se dan cuenta, pues toda la conexión de estos bobinados del estator es el que nos va a dar esa propiedad. Y asimismo, como la unamos.
Aquí es como si nosotros desplegáramos de ese círculo esos bobinados y esa es la conexión interna, como se ve realmente. Así está compuesto el estator. Aquí ya tenemos el rotor, como lo decíamos, en este caso está compuesto de unas ranuras. Aquí estamos viendo igual, son unas ranuras unidas. Cuando tenemos estas ranuras puestas en cortocircuito, es decir, soldadas en la parte de arriba y en la parte de abajo, como es este caso, tenemos un rotor de jaula de ardilla. Pero en el caso en el que nosotros tengamos estas ranuras, así, este arreglo hasta acá, con este ranurado, podemos agregar unas bobinas y ya tendríamos el siguiente motor que vamos a ver, que es un motor de anillos rozantes. En este caso, pues como lo vimos, se unieron las placas y se soldó. Al soldarse se da la propiedad de cortocircuito y así tenemos el motor que estamos viendo en este momento. Aquí lo están soldando. En este caso queda en cortocircuito. Todos vienen con inducido. Sí, ya ahorita vamos a ver cuál es el de anillos rozantes. Ahorita estamos viendo el de jaula de ardilla y ahorita vamos a ver cuáles son las propiedades del de anillos rozantes. Como vemos, también tiene sus elementos mecánicos como son los rodamientos, y asimismo, si vemos al momento de poner el rotor, también hay un espacio para permitir la rotación continua del rotor y que no hayan pérdidas por rozamiento. Este espacio libre entre estos dos elementos se llama entrehierro. Cuando tenemos un descentramiento del rotor respecto del estator, tenemos un entrehierro más grande en algunas partes, y esto lo que nos va a dar como resultado, como síntoma de avería, es que las características eléctricas del motor se van a ver afectadas. Podemos tener picos de sobrecorriente, podemos tener sobrecalentamientos, podemos tener también desgastes, obviamente en los cojinetes por el descentramiento. Entonces, digamos que entender los conceptos de la electricidad nos van a hacer entender un poco mejor qué está pasando. Vamos a ver ahora, como lo preguntaba Oscar, el motor con rotor de anillos rozantes. Este se utiliza más que todo en aplicaciones que requieran un par muy alto y una baja corriente para el arranque. Como lo decíamos, el par de arranque lo que hace o lo que representa es una característica de romper la inercia que se necesita para que el motor funcione. En este caso también tenemos un devanado dentro del rotor. Ya no va a ir en cortocircuito, o sea, las placas ya no van a estar organizadas y soldadas. En este caso van a ir organizadas, pero entre ellas va a haber un bobinado. También vamos a tener una funcionalidad para conectar esta bornera, y además de esto, normalmente para estos para estos motores de anillos rozantes vamos a necesitar un reóstato para controlar esa corriente. También debemos tener en cuenta que a veces dentro de estos motores utilizamos otro tipo de arranques electrónicos que también nos dan esta propiedad que nos daba el reóstato. Las bobinas que les digo de este rotor van a ir conectados a los anillos rozantes, y ahí vamos a tener el número de fases. No necesariamente las fases del rotor van a ser iguales a los bobinados, sino que sí van a ser iguales al número de polos. En este caso tenemos en la imagen un rotor bobinado y de anillos rozantes. Como lo vemos, en este caso también tenemos esa inclinación en los elementos de las placas. Y esto también, como les digo, es para disminuir el par de arranque.
En este caso vemos que está bobinado. Si se acuerdan en el video anterior, también veíamos que cada bobinado va a ir conectado a una bornera. En este caso, estos bobinados del rotor van a ir conectados a estos colectores que vemos acá. En este caso, pues vemos 3 colectores, lo cual nos indica que es trifásico. En la imagen de la derecha vemos ya el rotor dentro del estator, y aquí también podemos ver que hay un gran conductor, como es este caso, que va a ir conectado a las delgas de este elemento. Como lo vemos son 3, entonces eso nos quiere decir que esta parte interna va a ser trifásica, y aquí vemos uno de los conductores y aquí vemos otro de los conductores, asumiendo que el otro conductor está por debajo. Aquí también podemos ver uno de los conductores que va a ir conectado a estas delgas. ¿Qué pasa? Que al momento de instalarlo, aquí se ponen las escobillas para hacer el contacto directo y pues proveer del efecto del electromagnetismo y la inducción. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Como eso siempre va a estar en contacto, es decir, las escobillas con estos colectores, lo que nos va a dar es un mantenimiento un poco más elevado y un poco más costoso, precisamente porque estos elementos van a estar en contacto y nos pueden producir chispas, y estas chispas necesitarían un nivel de aislamiento y un nivel de protección mucho mayor. En este caso también tenemos en cuenta que las escobillas vienen en un material un poco más resistente y digamos tratado de cierta forma para que estas chispas no sean tan altas y no me vayan a dañar el bobinado o el otro tipo de característica dentro de estos motores. Normalmente se utilizan para lo que les decía, usos de grandes aplicaciones o que requieran mover cargas muy grandes. En el caso, por ejemplo, de molinos, ahí es muy normal o muy habitual ver este tipo de motores. En el caso del motor monofásico asíncrono, tenemos un bobinado, tenemos de diferentes tipos. Podemos tener bobinados de arranque auxiliar, como es el caso, por ejemplo, de los condensadores. En este caso, lo que hacemos, en el caso de todos los motores monofásicos, en el caso de los motores monofásicos, lo que hacemos es crear una fase virtual para que nuestra señal AC pueda tener un arranque. Es decir, que realmente un monofásico, gracias a estos bobinados auxiliares o arranques auxiliares, lo que nos hacen es tener una segunda fase y convertir un motor monofásico en un motor bifásico. Claro, sin tener la característica del bifásico permanente, sino simplemente bifásico para el momento del arranque. En el caso de este bobinado auxiliar, como lo decíamos, utiliza un condensador. Y entonces, ¿qué pasa? El condensador lo que hace es que la corriente se adelante a la tensión, y entonces la gráfica nos va a dar como una señal senoidal normal y una segunda señal senoidal corrida un 90 grados. En este caso, pues entonces el motor asume que hay 2 fases, y entonces la fase principal se va a tomar, la segunda fase virtual, perdón, va a obtenerse el arranque. ¿Qué pasa? Que normalmente estos motores vienen, o sea, el manual de estos motores vienen con unas especificaciones para seleccionar este capacitor, este condensador. Pero a veces, pues, nosotros no tenemos acceso a esos manuales, o digamos, de forma rápida no sabemos cómo hacerlo. Y puede que en un mantenimiento este condensador se haya averiado, se haya calentado, se haya expandido, se haya roto, y entonces necesitaríamos un condensador nuevo. ¿Qué hacemos? La forma más fácil y la forma más rápida de aplicarla es mediante esta reactancia capacitiva. Lo que hacemos es cambiar el elemento de capacitancia. En este caso, la reactancia capacitiva la pasamos al otro lado de la fórmula y así obtenemos el parámetro. ¿Cómo sabemos cuál es la capacitancia reactiva? La capacitancia capacitiva. En este caso, pues lo obtenemos de la placa, ¿cierto? En este caso tenemos el valor de la tensión, que es conocido según como nosotros hayamos conectado la bornera, ¿cierto?
También tenemos el valor del factor de potencia, que es el coseno phi, que más adelante vamos a ver qué es el factor de potencia, y también tenemos la potencia, que esa también la podemos encontrar dentro de las características de la placa. Hay veces que estas placas vienen en características de caballos de fuerza. También hay una fórmula para cambiar estos caballos de fuerza a vatios, que es lo que necesitamos para desarrollar esta fórmula. Cuando ya tengamos esta capacitancia, esta reactancia capacitiva, lo que hacemos es añadirla a la fórmula y tomar en cuenta el parámetro de frecuencia. En el caso de la frecuencia, nosotros dentro de los sistemas eléctricos de potencia manejamos una frecuencia de 60 Hz, pero cuando tenemos variadores de frecuencia, esta potencia cambia. Ahí hay que tener en cuenta cómo vamos a manejar este parámetro para este arranque de este capacitor. Cuando ya tenemos todos estos parámetros, ahí sí podemos dar un valor de capacitor. Normalmente nos puede dar ¿qué? Un valor en punto, ¿sí, Oscar? No, la reactancia capacitiva es el medio para seleccionar el capacitor, porque normalmente los motores no vienen con esa reactancia capacitiva, o sea, no vienen con el valor de la reactancia capacitiva, pero sí lo podemos calcular, precisamente validándonos en los elementos de la placa, como te decía, la tensión, el factor de potencia y la potencia. Y así pues podemos hacer una buena selección del capacitor, porque normalmente, digamos, cuando hacemos estos mantenimientos, nosotros ya tenemos tipificados, este es un motor de tantos caballos, le va a meter un capacitor de tanto. Pero lo ideal es que nosotros tengamos en cuenta por qué estamos seleccionando ese capacitor y si de pronto ese capacitor nos va a traer problemas más adelante, porque recordemos que esta es una carga no lineal y lo que nos va a afectar es la señal de corriente. Entonces, al afectarnos la señal de corriente en otros equipos o inclusive en el mismo equipo, nos va a dar pérdidas por calentamiento y así nos va a dañar el aislamiento. Entonces, es por eso que hay que tener muy en cuenta cuál es la propiedad que yo voy a tener en cuenta para seleccionar este capacitor, en el caso en el que tengamos un motor de bobinado auxiliar que requiera este arranque por capacitor. Muchas gracias. Hay otro que es el de espira en cortocircuito. Este no es tan común y pues realmente es muy, digamos, su aplicación es muy reducida precisamente por la espira, porque pues esta espira viene desprotegida, viene realmente en el exterior, como lo vemos en la figura. Y pues esta espira lo que hace es un efecto adverso al que hace el capacitor. Como lo decía, el capacitor adelanta la corriente respecto a la tensión. En este caso, esta espira, al ser un elemento inductivo, lo que hace es que retrasa la corriente respecto a la tensión y asimismo se obtiene una segunda fase virtual que hace que se induzca al arranque y de nuevo tenemos el arranque del motor. En este caso también vemos que las secciones son en diagonal para reducir el par de arranque. Otro que es muy conocido y que realmente tenemos muchísimas aplicaciones de este es el motor universal. El motor universal lo encontramos en muchas aplicaciones de nuestros hogares, como por ejemplo son los taladros, algunas licuadoras. Por ejemplo, devolviéndonos al caso del condensador, hay muchísimas lavadoras que vienen con ese motor con condensador, con arranque de condensador. Y en el caso de este motor universal, la característica principal que tiene es que puede trabajar tanto en AC como en DC. ¿Qué es lo particular en este? Que tiene un par de arranque muy alto. Al tener un par de arranque muy alto, pues digamos que su corriente de arranque no va a ser tan alta como la de otros motores. También se le puede hacer una inversión de giro al motor y digamos que respecto a la corriente alterna y la corriente continua, es que en la corriente alterna tiene una menor potencia que en la corriente continua. Aquí vamos a ver un video, les voy a quitar el audio porque está en inglés, entonces, y les voy a ir explicando cómo funciona este motor. Aquí vemos que en este caso tenemos un bobinado en el interior del motor y también vemos que es de anillos rozantes, porque pues hace contacto de las escobillas con las delgas que vemos ahí. Como lo dice, también lo podemos encontrar en ventiladores, en taladros, por ejemplo el de la foto. Y bueno, como le decía, tiene un funcionamiento en DC y un funcionamiento en AC. En DC, ¿qué pasa? Que el flujo de corriente va en una misma dirección, ¿cierto? Al ir en una misma dirección, entonces yo puedo tener un sentido de giro en sentido horario o en sentido antihorario.
¿Cómo lo hago? Pues simplemente cambiando la conexión para la corriente continua. Y no me va a tener cambios porque el flujo siempre va a ir en la misma dirección y lo que me va a permitir es que el motor tenga su funcionamiento habitual, como lo podemos ver en la imagen. No importa, ¿cierto? El flujo va a ir siempre en la misma dirección y él siempre va a ir rotando. ¿Qué pasa en la parte AC? En la parte AC, pues ya no tenemos un pulso continuo, es decir, que el flujo no va a ir siempre en la misma dirección, sino que va a cambiar. Puede ir por ejemplo, en este caso, va entrando y va saliendo de la parte del estator. Asimismo, pues se va a inducir a la parte interna, pues el mismo flujo. Como este es un motor conectado en serie, o sea, el inducido está conectado en serie al rotor, entonces pues va a tener la misma dirección de flujo. Al moverse, entonces va a tener un cambio. Si se dan cuenta, el flujo ya no va de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Y cada vez que se mueva va a ir cambiando. Este sentido de rotación del cambio de flujo va a hacer que mi motor no vaya a cambiar su orientación, sino que al momento en el que cambie el flujo, pues el motor como que siga su funcionamiento. Y es así como el motor universal funciona. Aquí en la parte del video también vemos una manito. Esta es la forma de entender el par, el flujo de corriente y cómo va a ir rotando. En este caso pues vemos que hay una flecha que va hacia arriba que nos indica cuál es el movimiento de excitación del campo, ¿cierto? El campo magnético, como le decíamos, si aumenta, gira a la derecha en sentido de las manecillas del reloj. Y esa es la forma de entender cómo funciona el motor universal. También dentro de estos equipos tenemos los generadores. Tenemos generadores, como lo decíamos, AC y DC. Los AC los vamos a encontrar como alternadores y son muy comunes, por ejemplo, en los carros, en los vehículos, para el arranque. Y también tenemos las dínamos. Las dínamos son generadores en DC. En cuanto a los generadores AC, normalmente son síncronos. También tenemos que tener en cuenta el número de par de polos, para lo que les decía, variar la velocidad con la que va a rotar este equipo. Una forma de hacerlo, de cambiar esta velocidad de rotación, es cambiar la frecuencia, porque pues todos los motores ya vienen prediseñados con un número par de polos. Como lo decíamos, y su palabra lo indica, par, es porque van a venir entre 6, 4, 6, 8 y 12 polos, normalmente vienen. Hay otros que vienen con unos arreglos diferentes, pero ya son para características muy específicas que requieran un par de arranque muy alto. En cuanto a los dínamos, digamos que su utilización ya es muy puntual y digamos que no es muy habitual ver dínamos o digamos dínamos de grandes proporciones. Ambos, tanto dínamos como alternadores, son máquinas reversibles, es decir, pueden funcionar como generadores o pueden funcionar como motores, dependiendo del tipo, pues cómo se vaya a alimentar y cómo vaya a utilizarse la potencia de salida. ¿Qué pasa? Que dentro de la característica de los generadores, nosotros necesitamos una excitación para que funcione, para que ese campo magnético funcione. Tenemos una excitación independiente, pues como su palabra lo indica, necesita una parte externa o un elemento externo para poderlo hacer funcionar. Y hay otro que viene autoexcitado. Para la autoexcitación se necesitan diferentes tipos. Por ejemplo, en el caso del motor universal, nosotros teníamos una excitación en serie, es decir, con el inducido va a haber un elemento adicional que va a excitar a ese inducido y me va a proporcionar el movimiento. En el caso de los generadores vamos a tener tres tipos de excitación. Uno es la excitación en serie, que es cuando ponemos una bobina en serie al inducido y pues asimismo va a la misma corriente que circula por el inducido va a circular por esta adicional en serie y pues asimismo nos va a dar una característica de carga. También tenemos una excitación en derivación o serie, que en este caso ya no se conecta esa excitación digamos en serie, como lo dice su palabra, o al lado de, sino que la vamos a poner frente a, para que este elemento nos tenga una característica diferente. ¿Qué pasa? Que al ponerlo en paralelo o en derivación va a tener una distribución de corriente mejor y por tanto vamos a tener un arranque un poco más suave.
En el caso de la excitación compuesta ya es una modificación y es como un compuesto entre la excitación en serie en la y derivación. En la excitación compuesta vamos a tener de dos tipos, ya sea la corta o sea la larga. En ambas vamos a tener una forma de conexión. En el caso de la derivación corta, el bobinado en derivación lo vamos a conectar primero antes de conectar el serie. Y en el caso largo vamos a hacer el caso contrario, primero el serie y luego el bobinado en derivación. Como lo digo, en estos casos, en los casos de una excitación adicional, vamos a tener en cuenta, y digamos que lo utilizamos más que todo, es para mejorar o modificar el par de arranque, para que nuestro par de arranque o sea menor o sea mayor, dependiendo de la corriente que nosotros necesitemos. Recordemos que cuando necesitamos un par de arranque muy grande, el motor o el generador nos va a exigir una corriente muy grande. Cuando necesitamos un par de arranque pequeño, pues nos va a exigir un par de arranque pequeño. Asimismo, esta es una característica para revisar que nuestros motores están funcionando bien o no. Porque cuando el motor empieza a requerir una corriente muy elevada, esto nos quiere decir que hay algo internamente, ya sea mecánico o eléctrico, que está fallando y me está proporcionando un par de arranque y una inercia mayor a la que tenía inicialmente. Esto también es un factor de verificación dentro de las inspecciones visuales indirectas, que eso también, si ustedes estuvieron en los otros cursos, ya lo vimos, o si lo vamos a ver más adelante, también se van a tener en cuenta dentro de las inspecciones visuales. Aquí tenemos un generador DC. En este caso, si se dan cuenta, volvemos a tener un rotor y un estator, que es exactamente lo mismo que hemos visto para el rotor. En este caso también tenemos que hay un devanado en el inducido, en este caso el rotor, y también tenemos una bobina de campo. También, al igual que en el de anillos rozantes, también tenemos unas escobillas que están ubicadas en este punto, justo acá, ¿cierto? Y que al momento de hacer contacto van a hacer un desgaste, entonces también hay que tener en cuenta eso. También vamos a tener elementos mecánicos como lo son los cojinetes en este caso, o los rodamientos. También el eje, en este caso pues vemos que es un eje abierto. Y otro tipo de elementos ya de seguridad como lo son las carcasas. También hay elementos para la lubricación, como es esta tapa. Más adelante también vamos a ver todo lo que es los elementos para la lubricación, como la grasa o los aceites. Nosotros también debemos tener en cuenta cómo están formados los polos para que el campo magnético sea inducido de forma correcta. Nosotros hablábamos de los pares de polos. En este caso, pues aquí tenemos un polo, ¿cierto? Y un par polo sería el inverso, o sea, este y este me harían un par polo. Cuando nosotros tenemos esta conexión, donde tenemos una abertura un poco más amplia, hacemos que el campo no se me desvíe, sino que vaya de forma concreta a lo que queremos inducir, o nuestro inducido. Cuando nosotros no tenemos esta expansión, pues simplemente vamos a perder un poco el efecto del campo magnético, ¿sí? Como lo vemos acá, no hay expansiones. Mientras que en este caso sí tenemos expansiones y nos va a redirigir mucho mejor el campo. Aquí es cuando tenemos los tipos de excitación. Cuando hay tipos de excitación también se nos va a ver modificado nuestros motores, nuestros generadores, al igual que los motores. Aquí tenemos algunas partes de los generadores y como los veíamos y les comentaba, cuando tenemos estos elementos en los que la ranura es totalmente horizontal, ¿esto qué nos indica? Que este motor necesita un par muy alto para arrancar, ¿cierto? Porque pues su configuración no lo indica así. También vemos en la parte de la imagen central una imagen de un estator, de cómo es un estator. En la parte superior de esta presentación también vemos cómo es un arrancador. En este caso particular
tenemos este generador, ¿cierto? Viene con dos elementos electrónicos que son muy utilizados, que es un regulador de voltaje y un rectificador. En el rectificador lo que se hace es tomar una señal ya sea de AC o de DC y convertirla en su opuesto, que en este caso si es AC se convierte en DC y si es DC se convierte en AC. En este caso pues la convierte de AC a DC y esto se hace por medio de un arreglo de elementos que se llaman diodos. Estos diodos modifican la señal y me mandan un pulso continuo. Y un regulador de voltaje es aquel que me permite que si llego a cierto tope, el motor se regule y entonces me baje ese voltaje y me lo modifique hasta mantener un rango constante. En la parte inferior de esta presentación también vemos un motor y como lo decíamos, en este caso es un motor jaula de ardilla. Aquí vemos los elementos de cortocircuito. También vemos las partes fundamentales, su hornera, el eje, los cojinetes. También vemos obviamente el rotor, el estator, los bobinados del estator que son importantes. Y digamos que en sí, si nos ponemos a fijarnos más al detalle, se componen de las mismas partes. ¿Qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta dentro de los motores? El primero, el voltaje. ¿Cuánto es el voltaje que yo requiero para que el motor me funcione? O cuánto es el voltaje que yo requiero para que el generador me dé, ¿cierto? En este caso, pues depende el arreglo de la hornera. ¿Qué arreglo voy a tener yo? ¿Qué arreglo voy a necesitar? Si en delta, si en estrella, si en delta paralelo, si en estrella paralelo. Eso también está dentro de los archivos que les dejé en Classroom. También las revoluciones por minuto, que hace referencia a la velocidad y como lo decíamos se puede cambiar dependiendo de la frecuencia que yo tenga. Como lo decíamos, la frecuencia también es un parámetro importante, pues indica cuántos números de ciclos o repeticiones me está dando en una unidad de tiempo y en este caso pues está representado por Hertz. El deslizamiento, que habla de cuál es la velocidad del campo del estator y cuál es la velocidad del campo del rotor. En este caso, si tenemos un alto deslizamiento, entonces tenemos un motor asíncrono. Y si tenemos un bajo deslizamiento o un deslizamiento en cero, que es lo que hace la característica del motor síncrono. También tenemos varias corrientes. La corriente nominal es la corriente que tiene un motor en el momento de la operación. Hay otra que es la corriente de arranque, que es la corriente que necesita para vencer la inercia, lo que hablábamos del par. Si es una corriente de arranque muy alta, entonces el par es muy alto. También tenemos dos que son corrientes de prueba, que son la corriente de vacío y de rotor bloqueado. En vacío hablamos de la corriente cuando nuestro motor está funcionando al 20 o al 30% de su potencia o de su carga nominal. Y el rotor bloqueado es cuando hacemos una prueba de cuánto me puede soportar el motor cuando el rotor no está frenado o algo lo está frenando. En este caso se hace más que todo para verificar el aislamiento. Como lo decíamos, dentro de la potencia tenemos potencia reactiva y potencia aparente cuando tenemos cargas no lineales, como por ejemplo los capacitores y los inductores. La mejor forma de entenderlo es la cerveza. Nosotros nos tomamos la cerveza líquida y esa cerveza que nos tomamos hace referencia a la potencia real, que es la potencia que nosotros realmente utilizamos. Cuando nuestro vaso se llena de mucha espuma, estamos desaprovechando la cerveza y en este caso esa espuma hace referencia a la potencia reactiva, que es la potencia que se pierde en estos elementos inductivos y capacitivos o electrónicos. Esta diferencia, esta diferencia angular entre la potencia reactiva y la potencia real me va a dar el factor de potencia, que es una relación entre la potencia activa, es decir, la cerveza que yo me tomo, y la suma entre la cerveza que yo me tomo y la cerveza que desperdicio, que está en kilovoltiamperios. Y esta potencia se llama la potencia aparente. El factor de potencia no debe ser menor de 0,8. Cuando un factor de potencia es menor de 0,8 quiere decir que va a afectar el sistema eléctrico de potencia aguas abajo de lo que yo tenga conectado y me va a dar una carga de energía muy alta y me va a desperdiciar la energía, como lo vemos en la cerveza. También en los equipos que estén conectados aguas abajo también van a tener una eficiencia inferior. Hablando del par, el par es un conjunto de fuerzas que actúan de forma inversa.
En este caso tenemos un par nominal que es el que se desarrolla cuando nuestra máquina está en operación habitual. Y tenemos un par de arranque que es el que se desarrolla cuando yo enciendo el motor y necesita vencer la inercia. El par máximo es cuando no necesita consumir más corriente y más voltaje para llegar a una velocidad un poco más alta. El par de aceleración es el que desarrolla desde el par de arranque hasta el par nominal, o sea, es el que necesita para llegar hasta su velocidad nominal. El par de desaceleración es el que se da cuando el motor se está deteniendo. Y el par de rotor bloqueado es cuando nosotros hacemos un análisis a las características físicas del motor. Todos estos parámetros que acabamos de ver nos sirven para identificarlos dentro de esto que es la placa de características de un motor. En resumidas cuentas, vamos a tener ya lo que es tensión nominal y aquí si nos damos cuenta nos dice, listo, si usted lo conecta en delta va a tener una tensión nominal de 220 a 242 voltios, pero si lo conecta en estrella va a tener una tensión nominal de 380 a 420 voltios. Eso depende del arreglo en la bornera que yo haga. También voy a tener una frecuencia. Si se dan cuenta, en donde está el 2 hay un 50 Hz, que no es nuestra frecuencia, o también hay un 60 Hz y también nos dan unas propiedades de tensión. Habría que ver en qué sistema estoy yo y en qué sistema lo quiero conectar. También tenemos el número de fases. En este caso, pues decimos que es trifásico. Y si se dan cuenta, también nos dice, oiga, es IS, entonces posiblemente al ser IS venga con esta nomenclatura que es número y letra. También nos dice el tipo de corriente. En este caso, pues nos dice que es corriente aquí, ¿cierto? También nos va a indicar qué tipo es. Esto es más que todo usado para el frame, todo lo que es el frame y el espacio que va a ocupar. También nos da un factor de potencia y como lo decíamos, un factor de potencia inferior a 0.8 es una carga muy inductiva que nos va a generar problemas aguas abajo y tenemos que mejorar ese factor de potencia ya sea con un banco de condensadores o un elemento adicional. También tenemos una potencia, ¿cierto? Dada en kilovatios y un factor de servicio aquí también alrededor, que eso también nos va a dar una relación entre la eficiencia del motor. Una velocidad, que esta velocidad puede ser un parámetro de inicio para hacer nuestros análisis, pero como les decía, al variar la frecuencia también vamos a tener una variación de velocidad. Una eficiencia, pero esta eficiencia también es característica de todo este tipo de proporciones, ¿cierto? En cuanto a velocidad, en cuanto a frecuencia, a tensión, a corriente. El tipo de servicio, lo que les decía, va muy relacionado, muy estrecho a lo que tiene que ver con la eficiencia. La clase de aislamiento, en este caso, si se dan cuenta de lo que yo les decía, si es IEC, nos va a venir con una propiedad IP. No en todos los casos se cumple, pero es muy común encontrar que cuando es IS viene con protección IP, en el caso del grado de protección. Y en el aislamiento también vemos qué tipo de clase es. Digamos que estos son los parámetros que nosotros utilizamos para verificar las placas de un motor. Y en conclusión, esto sería como un preámbulo de todo lo que nosotros vamos a tener en cuenta